Hola, en este video vamos a hacer el planteo de un problema de gases utilizando la ecuación de gases ideales. Para ello vamos a utilizar una consigna que dice 0,6 moles de oxígeno se encuentran a 0 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupa dicho gas? Para la resolución vamos a usar la ecuación de gases ideales. Al igual que la ecuación combinada que vimos en el video anterior, la ecuación de gases ideales surge de la combinación de diferentes leyes de los gases. Estas leyes son la ley de Boyle, que establece que el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si la presión aumenta, el volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Luego tenemos la ley de Charles, que establece que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? El volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, el volumen del gas también va a aumentar. O si la temperatura disminuye, el volumen va a disminuir. Y por último tenemos la ley de Avogadro. Esta ley establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a el número de moles que tenga este gas. O sea que si aumentamos la cantidad de sustancia, o sea el número de moles, el volumen va a aumentar. Y si disminuimos la cantidad de sustancia o número de moles, el volumen va a disminuir. ¿Sí? Algo que olvidé mencionar al principio es que estas leyes se cumplen siempre y cuando las otras variables se mantengan constantes. Por ejemplo, en este caso, la ley de Boyle relaciona el volumen y la presión, ¿sí? Pero manteniendo constante la temperatura y el número de moles, ¿sí? Y la ley de Charles relaciona el volumen y la temperatura, pero manteniendo constante la presión y el número de moles. Y la ley de Avogadro relaciona el volumen con el número de moles, pero manteniendo constante la temperatura y la presión, ¿sí? Bien, entonces de la unión de estas leyes surge esta expresión, volumen igual a temperatura por número de moles sobre la presión. Y posteriormente se obtiene o se calcula la constante R. Si R es la constante universal de los gases, ¿sí? O también es conocida como la constante de los gases ideales. Y R, al ser una constante, tiene un valor fijo. Ese valor va a ser 0,0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Este es el valor de la constante, ¿sí? ¿De dónde surge ese valor? Ese valor de la constante surge justamente del despeje de esta expresión. Si despejamos esta expresión, nos quedaría que R es igual a volumen por presión sobre temperatura por número de moles. Pero para calcular la constante se tiene en cuenta una condición, ¿sí? Que debemos encontrarnos en condiciones normales de presión y temperatura. Las condiciones normales de presión y temperatura son una presión igual a una atmósfera y una temperatura igual a 273,15 Kelvin. Entonces, R se obtiene de la presión normal, que era una atmósfera, la temperatura normal, que era 273,15 Kelvin, y en este caso la cantidad de moles, o el número de moles, va a ser de 1 mol. Bien, y el volumen va a ser el volumen molar del gas. Según lo que plantea Avogadro, en condiciones normales de presión y temperatura, 1 mol de cualquier gas en condiciones normales, o sea, a una atmósfera y 273,15 grados Kelvin, va a tener siempre un volumen de 2,4
litros. O sea, sin importar cuál sea la sustancia gaseosa, a una atmósfera y a 273,15 grados Kelvin, un mol va a tener un volumen de 22,4 litros. Entonces acá tenemos 22,4 litros. Entonces, despejando esta expresión y utilizando el volumen molar del gas en condiciones normales de presión y temperatura, es como se obtiene R. Justamente vemos que si hacemos el cálculo, el resultado va a ser 0,0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Bueno, ahora volviendo a la ecuación de los gases ideales, la manera en la que la vamos a encontrar en general es como una expresión lineal, ¿sí? La vamos a encontrar de esta manera. Presión por volumen es igual a número de moles por R por T. ¿Sí? Esta es la manera más habitual en la que vamos a encontrar la ecuación de gases ideales. Algo importante es saber en qué situación vamos a utilizar esta ecuación, ¿sí? Una de las situaciones en la que vamos a utilizarla es cuando no hay cambio en variables, ¿sí? En las variables. Sí, ¿qué quiere decir eso? Que no hay ni un aumento ni una disminución de presión, de volumen o de temperatura, ¿sí? En ese caso usaríamos la ecuación combinada. Y también en general la vamos a utilizar cuando tenemos número de moles, ¿sí? Como dato tenemos una cierta cantidad de sustancia. Cuando se combinan estas dos situaciones es cuando utilizamos la ecuación de los gases ideales. Por ejemplo, la consigna en este caso dice que tenemos 0,6 moles, es decir que hay número de moles de oxígeno que se encuentran a 0 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. Tenemos presión y tenemos temperatura. Y nos preguntan qué volumen va a ocupar el gas, ¿sí? O sea que tenemos una incógnita que es el gas, el volumen del gas, perdón, y contamos con un único dato de temperatura, un único dato de presión y con el número de moles de la sustancia. Bien, ahora que terminamos con la introducción teórica, vamos a pasar con el planteo del problema, ¿sí? En este caso vamos a iniciar con los datos. El primer dato que tenemos son 0,6 moles, o sea, tenemos N, número de moles, 0,6. Luego tenemos la temperatura del gas, T, que es igual a 0 grados centígrados. Y posteriormente tenemos la presión, P, que es igual a 760 milímetros de mercurio. Y finalmente el volumen del gas, B, va a ser nuestra incógnita. Yo acá voy a separar esto, que quede más prolijo. Antes de poder utilizar la fórmula, lo que tenemos que verificar es que los datos se encuentren en las unidades correctas, ¿sí? Como nosotros vamos a trabajar con la constante de los gases ideales que se encuentra en litros por atmósfera sobre mol por Kelvin, es importante que nuestros datos se encuentren también en esas unidades, ¿sí? Por ejemplo, N está en moles, o sea, está correcto. Pero la temperatura, vemos que está acá en grados centígrados y en la constante está en grados Kelvin. Tenemos que hacer ese pasaje. Y luego la presión acá está en milímetros de mercurio, pero en la constante está en atmósferas. También tenemos que hacer el pasaje de unidades. Bien, para pasar de grados centígrados a Kelvin, en el video pasado mencionábamos que lo que hacíamos era al valor numérico de la temperatura, en grados centígrados le sumábamos 273,15. Y como resultado, entonces en este caso tenemos 273,15 grados Kelvin. Esta sería la temperatura en Kelvin. Para pasar de milímetros de mercurio a atmósfera, lo que hacíamos es tomar el valor en milímetros de mercurio, 760, y lo multiplicamos por un factor de conversión. ¿Sí? Este factor de conversión es una fracción que relaciona la unidad que queremos obtener con la unidad que tenemos. ¿Sí? En este caso, una atmósfera, que es igual a 760 milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio van en el denominador para poder cancelar esa unidad, ¿sí? Y como resultado entonces tenemos una presión de una atmósfera. Ahora que tenemos el pasaje de unidades resuelto, podemos
ya a partir de la ecuación de los gases, ¿sí? Esta ecuación dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante por la temperatura. A nosotros nos interesa el volumen del gas, sí, porque esa es nuestra incógnita. Entonces, si despejamos la ecuación, nos quedaría que el volumen es igual a número de moles por la constante por la temperatura sobre la presión del gas. Lo único que nos queda ahora es reemplazar en la fórmula. Entonces el volumen va a ser igual a el número de moles, que es 0,6 moles, por la constante, que era este valor fijo, 0,0821 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. Y esto multiplicado a su vez por la temperatura, que es 273,15 grados Kelvin. Y todo esto es dividido por una presión de una atmósfera. Entonces, hacemos el cálculo y vemos cuál es el resultado. Y así obtenemos un volumen de 13,44 litros. Este sería el volumen que presenta el gas en esas condiciones de presión, de temperatura y con esa cantidad de sustancia. Pero esta no es la única manera de resolver este problema puntual. Si observamos la temperatura, vamos a ver que es de 273,15 y la presión que es de una atmósfera. O sea que se encuentran en condiciones normales de presión y temperatura. Hoy cuando hablamos de la ley de Avogadro decíamos que él había determinado que en condiciones normales de presión y temperatura un mol de cualquier sustancia es igual a 22,4 litros, ¿sí? Siempre y cuando la presión y la temperatura se mantengan constantes. O sea que si tengo un mol en condiciones normales de presión y temperatura voy a tener 22,4 litros. Pero yo tengo 0,6 moles. Entonces, esos 0,6 moles van a ser iguales a 13,44 litros, ¿sí? Esta es otra manera de poder resolver este problema. Pero ojo, esta forma de resolver el problema únicamente se puede utilizar cuando tenemos condiciones normales de presión y temperatura. O sea, una temperatura de 273 grados Kelvin y una presión de una atmósfera. Si no estamos en condiciones normales de presión y temperatura, tenemos que utilizar la ecuación de los gases ideales y a partir de ella poder calcular el volumen, ¿sí? Bien, para cerrar, nosotros en esta oportunidad calculamos el volumen del gas utilizando la ecuación de los gases ideales, pero esta ecuación nos permite calcular otras variables, ¿sí? Por ejemplo, podemos calcular la presión de un gas si contamos con el número de moles, con la constante, la temperatura y el volumen de ese gas, ¿sí? Bueno, la constante siempre la vamos a tener porque es un valor justamente que no varía, ¿sí? Pero si contamos con el número de moles del gas, con la temperatura y el volumen, podemos calcular su presión. O por ejemplo, podemos averiguar su temperatura si tenemos la presión, el volumen y el número de moles del gas. También podríamos calcular el número de moles del gas, ¿sí? Si tenemos la presión, el volumen y la temperatura del gas, podemos calcular el número de moles. Otras variables más complejas que podemos calcular a partir de la ecuación de los gases ideales son, por ejemplo, el peso molecular, ¿sí? Pero para eso necesitamos conocer la masa del gas, la temperatura a la que se encuentra, la presión y el volumen con el que cuenta. Otra variable que podemos calcular es la densidad del gas, pero para eso necesitamos conocer la presión a la que se encuentra, el peso molecular del gas y su temperatura. Y por último también podemos calcular la masa del gas, pero para eso debemos conocer su presión, su volumen, su peso molecular y su temperatura. Estos son todos los posibles despejes que tienen a partir de esta fórmula. Bueno, y con esto terminamos con el video.